Hoy los voy a guiar en este viaje literario a través de la obra de Natalia Ginzburg, una autora italiana cuya escritura explora las complejidades de la familia, la memoria, el dolor y la resiliencia humana. Pero antes de sumergirnos en sus libros, permítanme ofrecerles una breve biografía de esta autora, enfocándome en sus datos más importantes. Natalia Ginzburg, nacida Natalia Levi, nació el 14 de julio de 1916 en Palermo, allá en Sicilia, en Italia. Fue hija de Giuseppe Levi, un biólogo e historiólogo de Trieste, y Lidia Tanzi, una madre católica no practicante. Ella creció en Turín, donde su padre era profesor universitario, en un hogar intelectual obviamente y antifascista, con 4 hermanos mayores. Su familia fue secular y sus hermanos participaron activamente en la resistencia antifascista. Publicó su primera novela corta a los 18 años y en 1938 se casó con Leon Ginzburg, un activista antifascista judío-ruso, profesor de literatura rusa y cofundador de la editorial Einaudi. Tuvieron 3 hijos y debido a las actividades políticas de Leone, fueron exiliados a un pueblo de Abruzzo en 1940. Leone fue arrestado, torturado y asesinado por los nazis en 1944 en Roma, y tras la guerra, Natalia trabajó como editora en Einaudi, donde colaboró con autores como Cesare Pavese e Italo Calvino, y en 1950 se casó con Gabriela Baldini, profesor de literatura inglesa, y vivieron en Roma, en Londres y en Turín. Se dedicó a escribir novelas, ensayos, obras de teatro y cuentos, ganando premios como el Estrega en 1963 por su libro Léxico familiar. En 1983 fue elegida al Parlamento italiano como independiente de izquierda y falleció el 7 de octubre de 1991 en Roma a los 75 años. Su obra explora temas como lo es el fascismo, la guerra, las relaciones familiares y la filosofía, con un estilo seco, irónico y profundamente humano. Ahora, después de toda esta introducción, vamos a escuchar nuestro intro y procedamos con nuestros ayeres, tutti e i nostri ieri, léxico familiar, querido Miguel y pequeñas virtudes, le piccole virtud, de Natalia Ginzburg. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares di Sun. Esta es nuestra sección de biblioterapia y sin más ni más, pues comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares di Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Nuestros ayeres. Tutti i nostri ieri. El viejo quemaba sus memorias en la chimenea. Había decidido quemarlas hacía mucho tiempo, pero siempre lo posponía, porque quemar las memorias era un poco como quemarse a sí mismo, y le parecía una operación muy dolorosa. Pero ahora las quemaba, hoja por hoja, y las hojas se retorcían y se ennegrecían, y el viejo las removía con el atizador para que se consumieran más rápido. Era un hombre viejo, con una cabeza grande y calva, y una barba blanca puntiaguda. Llevaba un chaleco de lana sobre la camisa y pantalones de pana. Estaba sentado en una silla baja junto a la chimenea y quemaba sus memorias. Esta es una novela coral meramente rica y conmovedora que sigue las vidas de 2 familias burguesas en un pequeño pueblo del norte de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ginzburg captura con cierta maestría el caos cotidiano de la guerra, combinando su humor irónico con la profundidad humana, y no es una historia épica de héroes, sino de personas ordinarias lidiando con lo que es el amor, la traición y la supervivencia. La traducción está hecha por Angus Davidson y preserva todo el estilo fluido y las largas oraciones que tejen un tapiz emocional. Es un clásico subestimado y es perfecto para quienes buscan profundidad sin ningún tipo de sentimentalismos excesivos.
Fue escrito en 1952 y refleja las experiencias de Natalia Ginzburg durante el fascismo y la guerra. Nos habla del exilio, de la resistencia antifascista y la pérdida de su esposo. Está ambientada entre lo que es 1939 y 1944 y nos muestra el ascenso del fascismo, la ansiedad prebélica, la ocupación alemana y la liberación aliada. Es semi-autobiográfica, influida por su vida en Turín y en Abruzzo, destacando cómo la guerra irrumpe en lo personal. Esta obra nos enseña resiliencia ante la incertidumbre, y así como los personajes, nosotros debemos enfocarnos en los lazos humanos para poder sobrellevar las crisis. Nos invita a valorar los pequeños actos de bondad y a cuestionarnos el idealismo vacío, como las memorias quemadas del padre. También fomenta la empatía intergeneracional y nos recuerda que el pasado moldea el presente, pero que no debe paralizarnos. Y en su lugar, usémoslo para poder construir un futuro con coraje y con conexión. Hay fragmentos muy relevantes en esta obra, pero me basaré en hablar de 3. Uno de ellos dice: todos aquellos que estaban muertos, y de la larga guerra y del dolor, y el ruido y la confusión, y de la larga y difícil vida que ahora veía delante de ellos. Aquí nos habla sobre el peso del pasado y la esperanza futura. Uno más dice: fanfarrias de trompetas suelen anunciar cosas solo pequeñas y futiles. Es en el silencio donde suceden las grandes cosas. En esta parte nos habla sobre un tipo de reflexión sobre cómo los eventos son trascendentales y ocurren sin ningún tipo de ruido, de pompa. Por último, cuando nos habla sobre la humildad y la autocrítica en tiempos turbulentos. La frase dice así: 2 pequeños intelectuales provincianos, eso es lo que eran, y se sentían un poco avergonzados de ello. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación, y ya que les dejé estas reflexiones en su mente, vamos a hacer nuestra pausa a continuación para presentarles a ustedes nuestros patrocinadores, y regresando vamos a hablar del léxico familiar. Empezamos de entrada, regresando luego, con la primera página. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello, y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación de láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211 en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda.
Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Leonares y Zoom, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 5561 07 51 26. Les repito los teléfonos: 5524 85 15 12 y 5561 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. Mis padres tuvieron 5 hijos. Ahora vivimos en ciudades diferentes, algunos en países extranjeros, y no nos escribimos a menudo. Cuando nos encontramos, podemos ser indiferentes o distraídos, pero basta una palabra para nosotros, basta una palabra, una frase, una de las antiguas de nuestra infancia, oídas y repetidas innumerables veces. Basta que uno de nosotros diga: no hemos venido a Belgrano en campaña militar, o el ácido sulfúrico huele a pedo. Y de inmediato volvemos a caer en nuestras antiguas relaciones, en nuestra infancia, en nuestra juventud. Todo inextricablemente ligado a esas palabras y frases. Si mis hermanos y yo nos demostramos que existimos, que estamos en el mundo, es gracias a esas frases. Son nuestro latín, el diccionario de nuestro pasado, como jeroglíficos egipcios o asíricos babilónicos. Testimonios de un núcleo vital que ha dejado de existir, pero que sobrevive a sus textos, salvado de la furia de las aguas, de la corrosión del tiempo. Esta novela fue ganadora del premio Estrega y es un libro de memorias disfrazado de novela, un retrato vivo y humorístico de la vida Levi durante lo que vivieron en el fascismo. Y Natalia Ginzburg usa el léxico familiar, o sea, las frases repetidas, los apodos y las anécdotas para poder evocar memorias sin ningún tipo de sentimentalismos. Es divertida, es conmovedora y es astuta, mostrándonos cómo el lenguaje preserva la identidad, y la traducción de Jenny McPhee captura todo el ingenio seco, haciendo de este un libro indispensable para poder entender la Italia del siglo XX. Está basada en la vida de Ginzburg en Turín, con su familia antifascista perseguida por el régimen de Mussolini. Cubre los años de 1930 hasta 1940, incluyendo el exilio y la muerte de Leone. Está escrita en 1963 mientras vivía en Londres y refleja toda su nostalgia y el impacto de la guerra en lo cotidiano. Y nos recuerda que las palabras forjan lazos. Y en nuestra rutina diaria podemos usar frases familiares para reconectar con seres queridos y así poder preservar su memoria, nuestra memoria, la memoria familiar. Y te invito a reírte con las excentricidades familiares, porque muchas veces nos reímos de pasajes, de momentos, de situaciones, incluso de frases que decían nuestros abuelos, fomentando así la tolerancia y la unidad. En tiempos en los cuales vivimos hoy, de división, nos enseña que el humor y el lenguaje compartido ayudan a superar muchos traumas, promoviendo una vida auténtica y sin ningún tipo de pretensiones. Ahora, hablemos de algunos fragmentos que para mi gusto me parecieron muy relevantes. Les voy a hablar de 3 de ellos. El primero es: esas frases son nuestro latín, el diccionario de nuestro pasado, como jeroglíficos egipcios o asirio-babilónicos, testimonio de un núcleo vital que ha dejado de existir. Aquí nos habla sobre el poder del lenguaje familiar. ¿Tú tienes algún tipo de poder del lenguaje familiar? Seguramente yo creo que sí. Muchas veces en las reuniones familiares, cuando es la cena de Nochebuena o en Navidad o en alguna comida, no sé, familiar o en alguna fiesta donde nos juntamos,
muchas veces salen de esos temas, de momentos o de frases que decían las personas que eran los iniciadores de la familia, que quizás ya no estén, pero que se quedan ahí en el momento. Creo que esos son parte de nuestros legados y eso es el poder del lenguaje familiar. Otra de las frases dice: estúpidos, cobardes, delincuentes, vieja bruja, el Millie Brooks, motorizar. Son ejemplos del léxico cómico que une a una familia. ¿Tienes? Yo puedo creer que sí. Alguna de las frases que a lo mejor en tu familia se dicen constantemente y que se ríen entre ustedes. Si es así, déjamelas aquí en los comentarios porque me gustaría mucho también que nos compartieras un poquito de las frases que tienes tú. Si es así, en este momento ponnos aquí en los comentarios cuáles son de las frases que ustedes como familia tienen y que todavía a la fecha les causan mucha gracia. La tercera de los fragmentos que me parecieron relevantes es este. Dice así: pronto nadie quedó que pudiera fingir que no estaba pasando, que pudiera cerrar los ojos, taparse los oídos y esconder la cabeza bajo una almohada. Aquí nos habla sobre enfrentar la realidad del fascismo. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación porque me gustaría mucho que ahorita que estamos haciendo la pausa nos dejaras aquí en los comentarios cuáles fueron tus frases familiares, ese léxico familiar y ciertos pasajes de contexto para que nosotros quizás pudiéramos entenderlas y reírnos junto con ustedes. Vamos a la pausa y regresando hablamos de Querido Miguel, Caro Michel, esta obra que se publicó en 1973. Querido Michel, cené en la casa de tu madre hace unas noches. No fue divertido. Tu madre está muy deprimida. No entiende por qué te fuiste tan de repente sin decir nada. Dice que siempre has sido un hijo ingrato y que nunca le has dado una alegría. Yo le dije que los hijos no están para dar alegrías a los padres, sino para vivir sus vidas. Pero ella no me escucha. Sigue lamentándose. Tu padre está enfermo, como siempre, y tus hermanas andan por ahí con sus damas. Osvaldo me preguntó por ti. Creo que te echa de menos más de lo que admite. Esta es una novela epistolar brillante que explora la ausencia de Michel, un joven radical huido a Inglaterra, y a través de cartas entre familiares y amigos, Natalia Ginzburg desentraña dinámicas emocionales complejas con mucha ironía y con mucha profundidad, y es un retrato de la Italia de los años 70 con toques de melancolía y de humor absurdo. La traducción de este libro de Myrna Sartman Proctor nos resalta las voces únicas, haciendo de esta una obra maestra sobre el amor imperfecto. Fue ambientada en los años 70 y nos refleja la Italia posbélica con sus tensiones políticas de los años del plomo y del radicalismo. Está inspirada en la vida de Natalia Ginzburg. Explora el duelo por su primer esposo y las brechas generacionales. Les voy a recomendar que en las relaciones expresen su amor imperfecto sin ningún tipo de expectativas, ya que esta obra nos insta a aceptar ausencias y errores, fomentando la empatía y el perdón. En la vida diaria nos enseña que la felicidad surge de la nada, valorando lo cotidiano y superando rencores familiares. También esta tiene fragmentos que se me hicieron muy relevantes. Uno de ellos dice: pero después de cierto punto en la vida, una persona tiene que sumergir incluso el amor imperfecto en un pozo para siempre. Aquí nos habla sobre soltar amores fallidos. Hay otro de los fragmentos que se me hacen importantes que nos habla sobre encontrar la paz en lo simple, que dice así: la felicidad está hecha de nada, porque sabía que incluso si mi relación con tu padre ya no era de odio, aún estaba hecha de nada.
Por último, hay una frase que nos habla sobre la nostalgia y la aceptación. Y dice así: no se ama solo con las memorias felices. A cierto punto, la memoria se convierte en lo que queda. Vamos a hacer nuestra pausa ya con estas reflexiones en mente. Me gustaría mucho que también a lo mejor tú nos dejaras aquí en los comentarios todas tus impresiones en relación a estas frases, si es que ya también leíste este libro de Querido Michel. Es un libro que vale la pena mucho leerlo y te recomiendo que lo hagas. Pero bueno, si ya lo leíste, déjame aquí en los comentarios tus impresiones. Vamos a la pausa rápidamente para hacer estos bloques y regresando nos metemos de lleno con la primera página de Pequeñas Virtudes, Le Piccole Virtù, publicada en 1962. Vamos a la pausa y regresamos. Solo hay dos estaciones en los Abruzos: el verano y el invierno. El otoño es breve y el invierno llega de repente, con nieve y viento. El verano es seco y ardiente, y el invierno frío y nevado. No sé qué placer podría haber en pasar el tiempo en un lugar tan completamente desprovisto de alegría. Pero este fue el mejor tiempo de mi vida, y solo ahora que se ha ido para siempre, solo ahora lo sé. Esta es una colección de 11 ensayos escritos entre lo que es 1944 y 1960, que abordan el exilio, la escritura, el matrimonio y la crianza, con una prosa muy luminosa y muy honesta. Natalia Ginzburg combina melancolía con sabiduría, sin ningún tipo de moralismos. La traducción de Dick Davis capta todo su tono seco y poético. Meramente es un tesoro introspectivo ideal para poder reflexionar sobre la vida. Está escrito en la posguerra y refleja el exilio que tuvieron en Abruzzo, la muerte de Leone y la vida que tuvieron en Londres. Toca temas como el fascismo, la pérdida y la reconstrucción personal y aboga por enseñar grandes virtudes como lo es la generosidad y el coraje, y no las pequeñas como lo es la prudencia. En lo cotidiano, este libro nos invita a vivir con pasión, con indiferencia al dinero y al amor al prójimo, fomentando una existencia auténtica y sin ningún tipo de miedo. Los fragmentos relevantes de este libro, que también se me hace importante dejárselos aquí a ustedes para que igual esto los anime a leer el libro, dice uno de ellos: en cuanto a la educación de los hijos, creo que no hay que enseñarles las pequeñas virtudes, sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y saber. Otra frase que dice así: cada día el silencio cosecha sus víctimas. El silencio es una enfermedad moral. Aquí nos habla sobre la importancia de hablar verdades. No nos quedemos callados. Contemos nuestra verdad. Contemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros comprendemos de cómo conceptualizamos el mundo, conceptualizamos la vida. Por último, la última frase ya para terminar quizás también nuestro programa, dice así: lo que debemos recordar por encima de todo, en la educación de nuestros hijos, es que su amor por la vida nunca debe debilitarse. Aquí nos habla sobre preservar la vitalidad infantil. Voy a recomendarles estos libros para procesar duelos, para fomentar los lazos familiares y cultivar la resiliencia. Nuestros ayeres y léxico familiar nos ayudan a sanar traumas colectivos, fomentando la empatía y el humor como un tipo de herramienta contra el dolor. El libro de Querido Miguel explora las ausencias y las comunicaciones fallidas y es ideal para la terapia relacional. Pequeñas Virtudes inspira valores éticos, promoviendo la autorreflexión y el coraje diario.
Y en conjunto, estos libros ofrecen una terapia literaria que transforma el sufrimiento en sabiduría, recordándonos que la literatura no cura, pero ilumina el camino hacia una vida más plena y conectada. Ahora bien, si los lees con atención, seguramente te ayudarán a navegar emociones complejas, integrando el pasado en un presente más auténtico. Si deseas profundizar en alguna de estas obras, estoy a tu disposición. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio del día de hoy. Antes de despedirnos, quiero dejarles una reflexión que me parece el corazón de todo lo que hacemos aquí. La biblioterapia en Crónicas Lunares de Izun. La biblioterapia es, en palabras sencillas, el uso consciente y amoroso de los libros como herramienta para cuidar nuestra salud emocional, entender mejor lo que sentimos y encontrar caminos para sanar o crecer. No es magia, pero sí es poderoso. Al leer nos identificamos con personajes que viven lo mismo que nosotros, o algo muy parecido. Sentimos toda esa catarsis liberadora cuando lloramos o reímos con ellos, y muchas veces llegamos a una comprensión más clara de nuestras propias situaciones, como tener una conversación profunda con alguien que ya pasó por ahí, solo que ese alguien está hecho de palabras. Aplicarla en la vida diaria no requiere nada sofisticado, basta con solo elegir lecturas que resuenen con lo que estás viviendo en este momento. Un duelo, ansiedad, una crisis de sentido, una etapa de cambio o simplemente el deseo de conocerte mejor, ya que poco a poco vamos descubriendo lo que los libros pueden hacer. Calmar la ansiedad o bajar el estrés, ayudarnos a sentirnos menos solos, normalizar emociones que creíamos raras, darnos herramientas para tomar decisiones más conscientes y sobre todo recordarnos que la vida, en todo su dolor y su belleza, ha sido habitada por millones de personas antes que nosotros y que hay esperanza y sentido al otro lado de la página. Así que mi invitación de esta semana es muy simple. La próxima vez que sientas que algo te pesa demasiado o que necesites claridad, no busques solo en Google. Busca también en una librería, en tu estantería o en la biblioteca que tengas más cerca. Pregúntate, ¿qué libro podría entenderme justo ahora? Y déjate acompañar. Gracias infinitas por estar al otro lado escuchándonos, por abrir su corazón a estas historias y por seguir construyendo juntos todo este espacio de palabras que curan. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares de Izun. Nos leemos y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Cuídense mucho, lunares, y lean mucho. Hasta la próxima. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?